versículo 19 al 21. Vamos a leer Gálatas capítulo 5 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 19 la palabra del Señor dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El verso 22, permítame leer también hasta el 24, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Vamos a orar. Amén, amados hermanos. Padre nuestro, te damos gracias en esta escuela dominical por esta oportunidad nueva que tú nos concedes, Señor, de venir a adorarte en este santo lugar de culto. Gracias por este privilegio de reunirnos, Señor, en tu nombre para glorificarte en esta escuela dominical. Gracias por cada hermano, por cada vida que ha llegado en esta mañana. Los hermanos que a través de Facebook se unen en esta escuela dominical. Recibe, Señor, toda gloria y toda alabanza. Ahora, Señor, que vamos a meditar en tu santa palabra, te pedimos, Señor, que nos bendigas al escudriñar tu santo libro. Enséñanos tu verdad, bendícenos al estudiar tu palabra. Háblanos, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu Espíritu Santo nos ilumine nuestro entendimiento. Como es siempre nuestra oración, Señor, ilumina el texto sagrado delante de nuestros ojos para entender tu verdad, para conocer tu voluntad. Háblanos y enséñanos en esta mañana. Pedimos tu gracia y tu divina ayuda, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amado hermano. El Señor nos bendiga en esta escuela dominical. Al final oraremos por las peticiones. Amén, amados. Gloria a Dios. Bien, amados, estamos nosotros considerando este tema acerca de la obra del Espíritu Santo, particularmente en este capítulo 5 de Gálatas, donde se nos habla del fruto del Espíritu. Ya hemos, hermanos, considerado los primeros versículos, desde el versículo 13 en adelante, y hemos visto en el capítulo o en el versículo 16 lo que es andar en el Espíritu. Se nos dice también: y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el verso 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el versículo 19 inicia diciendo: y manifiestas son las obras de la carne. Recordemos qué significa la carne en este contexto bíblico, aquí en este capítulo 5 de Gálatas. También, por supuesto, en algunos otros capítulos de la Biblia, como en Romanos capítulo 8. ¿Qué significado se le da aquí a la palabra carne? Pero antes de recordar el significado de esta palabra, yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿y dónde mora la carne? ¿Alguien me pudiera decir en esta mañana dónde mora la carne, o dónde vive, dónde habita? Qué bueno, porque ustedes me responden lo correcto. Dicen: aquí, en mí, en cada uno de nosotros mora la carne. Alabado sea el Señor. Pero también en cada uno de nosotros mora ¿quién? El Espíritu Santo. Y eso es lo que genera el conflicto que nos describe allá el versículo 17. Porque el Espíritu Santo nos quiere guiar,
Y nosotros debemos andar en obediencia al Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y hacia dónde nos guía el Espíritu de Dios? A la voluntad de Dios, a lo santo, a lo puro. Dijimos que la obra de guía del Espíritu Santo o dirección del Espíritu Santo aquí es una obra de santificación. Nos está guiando cada día y nos está guiando a hacer morir las obras de la carne, como dice Romanos capítulo 8, a darle muerte a las obras de la carne, a decirle no, en otras palabras, a las obras de la carne, al pecado. Nos está guiando a ser más como Cristo. Nos está guiando en el camino de santificación, a decirle sí a la justicia, sí a la santidad, sí al amor a Dios, sí al amor al prójimo, y a decirle no al pecado, no a las obras de la carne. Amén, amados hermanos. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Entonces, ¿por qué aclaraba esto? Bueno, pero antes, recordemos la definición de la palabra carne como aparece aquí en estos versículos, y muchos estudiosos coinciden, en afirmar que este término se usa como una designación del pecado que mora en nosotros. Es esa parte de nosotros que permanece opuesta al Señor y contra la cual luchamos hasta nuestra glorificación. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo a repetirlo, que la carne estará con nosotros hasta el día de nuestra muerte, hermano. O sea, esa lucha permanecerá en nosotros todos los días de nuestra vida. No habrá un día que usted diga, por fin he vencido la carne y de aquí en adelante ya no tendré más luchas con ellas. Jamás eso sucederá. Las luchas con la carne estarán todo el tiempo en que todavía moremos en este cuerpo de carne, cuerpo físico. Alabado sea el Señor. O hasta el día, como dice aquí, de nuestra glorificación, refiriéndose por supuesto a que después, sea por muerte o sea por el arrebatamiento de la iglesia, nuestros cuerpos serán transformados. Recibiremos un cuerpo glorificado en donde ya esta carne ya no reside, y entonces ya no tendremos luchas con la carne, ya no tendremos ese conflicto que sí tenemos hoy, que sí tenemos ahora, todos los cristianos. Alabado sea el Señor. Entonces, la carne se refiere, escuche esto, a lo que queda del viejo hombre después de que una persona es salva. Es la naturaleza humana pecaminosa que incluye la mente, el alma, la voluntad. La carne es la propensión o tendencia pecaminosa que todavía hay en nosotros después de haber sido regenerados, es decir, después de haber nacido de nuevo. Pablo, hablando de esta propensión o tendencia pecaminosa, la describe en Romanos 7 como el pecado que mora en mí. Amén, amada iglesia. Entonces queda esto claro. Ahora, Pablo, hermanos, aquí le va a hablar a la iglesia de los Gálatas en forma muy clara, muy específica, y va a mencionar en particular unas obras de la carne, porque no están todas aquí. Por eso usted ve que más adelante dice, y cosas semejantes a estas. O sea, no son solamente las que aparecen aquí, hay muchas más. Incluso hay otras listas que aparecen en la Biblia también, que son obras de la carne. Pero se cree, hermanos, que estas en particular las escribe Pablo porque destacaban entre los Gálatas. O sea, es probable que la iglesia de los Gálatas hubiera tenido enfrentamientos con estas obras de la carne. Es probable que estas obras de la carne se estuvieran manifestando en la iglesia, y Pablo las va a llamar por su nombre. En otras palabras, Pablo las va a sacar a luz, las va a exponer delante de la congregación. Es necesario que la congregación sepa que esas obras de la carne lo que producen es muerte, corrupción, destrucción espiritual. En otras palabras, va a alertar a la iglesia y les va a decir, ustedes no deben estar practicando estas cosas. Y hay una solemne advertencia allí, porque Pablo va a insistir diciendo que el que practica tales cosas, o sea, el que continuamente vive pecando de esta manera, usted lo que está demostrando es que usted no es creyente, usted no es nacido de nuevo, usted no va a ir al cielo, en otras palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Pero alguien preguntó, si son tan evidentes, porque eso es lo que significa la palabra manifiestas. La palabra manifiesta, gloria al nombre del Señor, significa que son vicios o pecados evidentes, innegables. Nadie, en otras palabras, necesita mucho discernimiento para entender que eso no es fruto del Espíritu, sino que es una obra de la carne, o sea, que se origina y nace de dentro de nosotros mismos.
Eso es importante tenerlo en cuenta, amados hermanos, porque estos pecados no son ajenos a nosotros, por el contrario, se originan dentro de nosotros. Vienen desde nuestra propia carne, o esa tendencia pecaminosa que todavía mora, habita en nosotros aún después de ser regenerados, como dimos la definición. O sea que cualquiera de nosotros corre un riesgo, por decirlo así. Cualquiera de nosotros, hermano, podría por causa del descuido, alabado sea el Señor, caer en cualquiera de estos pecados. Sí, eso es lo que Pablo quiere advertirle a la iglesia. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre, amén. Entonces, sí, amados hermanos, son evidentes, alabado sea el Señor. Un hermano dijo o presentó la siguiente pregunta. Él decía, si son obvias, si son tan evidentes, si están tan claras delante de nuestros ojos, ¿por qué Pablo tiene que recordarle eso a los Gálatas? ¿Por qué? ¿Tenemos acaso nosotros que ser recordados de cuáles son las obras de la carne? Yo creo que sí, amados hermanos, porque tristemente nuestra tendencia como humanos es a olvidar, a descuidarnos, o de pronto a pensar que tal vez no son tan malas como parecen, o a olvidarnos de sus terribles consecuencias y del dolor y el daño que nos pueden producir. Entonces Pablo decía a un hermano, si son tan obvias, ¿por qué Pablo las menciona? Y él respondía, porque aunque son obvias, todavía necesitamos que nos recuerden constantemente lo que son, para que no nos olvidemos. No sea que seamos tan infectados por el espíritu de la época en que vivimos, que perdamos tanto la vista como el sentido de la maldad y del horror de las obras de la carne. Es como si Pablo les estuviera diciendo, ustedes saben lo que son, pero déjenme decirles lo que son. Saben lo que son, pero el mundo en el que vivimos se ciega a lo que son y nos dirá que no son tan malos como lo que son. Entonces Pablo dice, sí, son obvias, pero déjenme ponerlas de manifiesto, al descubierto, mostrar con detalle lo que son estas obras de la carne. Y es verdad, amada iglesia, el mundo hace presión. Y es verdad, hermano, que la iglesia muchas veces ha visto comprometido su testimonio cristiano y ha rebajado sus estándares aún en normas morales, y hemos visto cómo la influencia del mundo ha penetrado, y creyentes viviendo en pecados que son obras de la carne no entienden, o sea, no ven la gravedad de su condición, no lo perciben como algo que está trayendo un desastre a su vida espiritual, algo que está robando la comunión con Dios, la presencia de Dios, algo que está poniendo en riesgo su propia salvación, y se amañan en un estilo de vida carnal, pecaminoso. Entonces Pablo quiere exponer estas obras de la carne y, repito, al final hacer una solemne advertencia en el sentido, gloria al nombre del Señor, de que los que practiquen esas obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Y vamos a ver más adelante qué significa esa palabra practicar, porque esa palabra practicar habla de una constante, de una continuidad. No habla de alguien que de pronto en un momento de debilidad, de descuido, cae y se levanta, sino estamos hablando de alguien que continuamente persevera en esos mismos pecados, que es una constante en la vida de ellos. Y la persona que vive de esa manera está viviendo como un inconverso, como una persona no regenerada, como una persona del mundo. Porque esos pecados que describe aquí el apóstol son normales en la vida del inconverso. Esto no tiene nada de extraño en el mundo que no conoce a Dios. Pero sí son anormales en la vida de un cristiano. O sea, no es este el estilo de vida de un cristiano. Pero Pablo, más sin embargo, se lo va a recordar a la iglesia. Repito, llama la atención que a los Gálatas, ¿verdad?, les cite por nombre esta clase de pecados, como haciéndola entender a la iglesia, si estas cosas se están colando entre ustedes, ustedes están equivocados.
Si ustedes quieren vivir su vida cristiana y están practicando estas cosas, alabado sea el Señor. Quiero recordarles, como ya lo he dicho antes, o sea que el apóstol ya en otra oportunidad les había dicho estas mismas cosas. Note cómo es necesario que las cosas no sean repetidas. Alabado sea el Señor. Y hace la amonestación, hace la advertencia. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto bendecimos a Cristo, mis amados hermanos? Escuche esto, amado hermano. Cada creyente todavía retiene la carne dentro de él o de ella. Como dijimos, es esa parte hostil a Dios, es ese viejo hombre. Estos pecados que Pablo describe en estos versículos caracterizan la vida de cada persona en conversa, pero también, alabado sea el Señor, nosotros como creyentes no somos inmunes a estos pecados. Tengamos presente eso, amado hermano. Note la relación. La carne mora en nosotros y es de ahí, de la carne que mora en nosotros, que surgen estos pecados. Ninguno de nosotros es inmune a cualquiera de estos pecados, amados hermanos. Ninguno. Alabado sea el nombre del Señor. Las obras de la carne, escuche esto, hermano, se originan en nuestra propia carne que mora en nosotros. Son los deseos pecaminosos, ya lo dijimos, que permanecen de nuestra humanidad no redimida y que surgen cuando fallamos en mortificar la carne y cuando fallamos en caminar o en andar en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que está planteando Pablo aquí cuando escribe a los Gálatas en este capítulo, en esta parte del capítulo 5, ¿verdad? O andamos en el Espíritu, y si no estamos andando en el Espíritu, estamos andando ¿en qué? En la carne. O obedecemos al Espíritu de Dios, o vamos, amados hermanos, a ceder a los deseos de la carne. Una de las dos. No hay punto medio, no hay término medio, no hay otra opción. O tú eres un hombre, una mujer que anda en el Espíritu, y si no estás andando en el Espíritu, realmente tienes que creerlo hoy, estás andando en la carne. Alabado sea el Señor. Eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra. Si yo no obedezco al Espíritu, si lo que se manifiesta en mí no nace del Espíritu, como vamos a ver más adelante, que es el fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu no se origina de mi corazón, aunque sea un corazón regenerado, no nace de mi corazón. El fruto del Espíritu nace del Espíritu. Él es el que lo produce. Él mora en nuestros corazones y produce esas aptitudes, esa conducta espiritual propia del carácter de Cristo. Nada que ver con el carácter humano. Alabado sea el Señor. Pero que si nosotros no obedecemos al Espíritu, entonces se va a manifestar nuestra naturaleza humana tal y como es. Y el apóstol dijo claramente que el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción, muerte. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces es importante tener eso en cuenta, amados hermanos, porque de esto depende nuestra conducta diaria en el diario vivir como cristianos. ¿Cuántas situaciones enfrentamos en el día? A veces vemos en los hogares, en la familia, en el lugar de trabajo, conflictos, choques. Y cuando usted hace el examen, ¿verdad? Usted cual médico, alabado sea el Señor, que ya conoce los síntomas, que ya tiene conocimiento de cómo se desarrolla la enfermedad. Usted hace el examen, analiza y dice, ajá, aquí veo huellas de la carne. La veo presente en esta relación matrimonial, la veo presente en esta amistad, la veo presente en esta relación laboral, la veo presente entre los miembros de la congregación, dando lata, dando pelea, dando batalla. Ahí está la carne. Uno tiene que entender, amados hermanos, a la luz de la palabra del Señor, porque eso me ayuda a orientarme, ¿verdad? A entender cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana cada día. En qué momento paso yo una línea, piso yo la línea roja y digo, ya de nuevo. Me salí, alabado sea el nombre del Señor. Mira, amado hermano, nuestra carne es nuestro mayor enemigo, está dentro de nosotros, es pecaminosa, se manifiesta en actitudes y comportamientos pecaminosos. Y cuando fallamos en andar por el Espíritu, son estas obras de la carne las que comienzan a emerger en nuestras vidas. Es por eso que en cada momento de cada día
debemos andar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Debemos andar consciente e intencionalmente por el Espíritu, o nuestra carne comenzará a asomar su fea cabeza en nuestras vidas. Oiga, porque la carne no nos hermosea, nos afea. Amén, amado hermano. Nunca ningún creyente, hermano, bajo el control de su carne ha sido exaltado o aplaudido. Jamás se le dirá: qué espiritual eres. O cuánto edifica tu actitud, tu conducta. Tus palabras son bálsamo. Jamás. No es eso lo que produce la carne, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora miren, hermanos, esta lista, como ya lo dije antes, no está completa. Hay otras obras de la carne que no se mencionan aquí en estos dos versículos, pero estas fueron especialmente relevantes entre los creyentes de Galacia, ¿verdad? Pablo, cuando escribía a las iglesias, pues identificaba la necesidad espiritual de esa iglesia, y él escribe, pero en cada una de estas iglesias nosotros somos identificados también, porque todas estas situaciones que vivieron las iglesias, sea de Galacia, sea la iglesia de Colosenses o los Corintios, todas estas iglesias, eso sigue pasando hoy en cualquier iglesia, en cualquier lugar del mundo. Así que es una palabra también relevante para nosotros. Esta lista, como vamos a ver, contiene 17 vicios y son el fruto de la carne. Los 4 primeros de esta lista son pecados sexuales. Está el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Los 2 siguientes pecados se relacionan con la religión. En un sentido, hay un sentido de espiritualidad allí, por supuesto. No estamos hablando espiritualidad en el sentido Dios, el Espíritu de Dios, sino que lo que proyectan esta clase de pecado, lo que son la idolatría y las hechicerías. Luego siguen 8 pecados sociales. Oiga esto, 8 pecados sociales. ¿Cuáles son? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Todos ellos giran en torno a las relaciones interpersonales y la fricción que puede surgir cuando las personas operan en la carne. Óigalo bien. Pueden surgir no cuando las personas están siendo guiadas por el Espíritu, sino cuando operan en la carne. Surgen estos vicios, estas obras de la carne que se describen aquí. Luego sigue homicidios, es el siguiente vicio o pecado de la carne que se describe aquí. Y los 2 últimos son pecados relacionados con la bebida. Aparecen borracheras y orgías. Amén, amada iglesia, gloria al Señor. Estos pecados son normales para los incrédulos, pero deben ser anormales para nosotros los cristianos. Estos pecados marcan un estilo de vida para los inconversos, pero deberían ser casos aislados en la vida de un cristiano. Ojalá que nunca sucedieran, que nunca sucedan, pero si llegaran a suceder en la vida de un cristiano, deben ser casos aislados, no una constante. En otras palabras, alguien dijo: en el caso del inconverso es como una línea constante en su vida esta clase de pecados, pero en el caso del creyente son solo puntos en el camino. No puede ser una constante, no puede ser un estilo de vida. No, amado hermano, porque eso identifica, ese estilo de vida, repito, identifica solamente al no regenerado, al inconverso, al hombre, a la mujer que no ha nacido de nuevo. La Biblia dice: el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿puede en un determinado momento una persona caer, un creyente, en uno de esos pecados? Estamos diciendo que sí. Todos somos vulnerables, todos corremos el riesgo. La carne mora en nosotros. Desde la carne que nacen estos deseos pecaminosos, y que si no se obedece al Espíritu y se le da lugar a la carne, pues se va a manifestar el pecado en la vida del creyente. Lo que nos ayuda el Espíritu Santo, amados hermanos, es a decirle no al pecado, es a decirle no a los deseos de la carne. Y por eso vemos una vida transformada
¿verdad? Son los resultados de una vida transformada, un hombre o una mujer que nació de nuevo, que fue libertado del pecado, que ahora el Espíritu Santo mora en él y en ella, ya no es un esclavo del pecado, por el poder del Espíritu Santo resiste los antiguos pecados que lo esclavizaban. Si era un borracho, resiste la borrachera. Si era un adúltero, resiste el adulterio. Si era un fornicario, resiste esa clase de pecados sexuales. Ya no corre detrás de ellos obsesiva y desenfrenadamente, sin control y sin freno, porque ahora tiene una nueva naturaleza. Ahora tiene el Espíritu Santo morando en él, morando en ella, y esa presencia del Espíritu Santo le da el poder para decirle no a los deseos de la carne, para resistir, para oponerse a los deseos de la carne. Pero si una persona dice: no, yo no tengo freno, yo no tengo ninguna resistencia a los pecados que deseo, usted es un pecador no regenerado todavía. Por eso usted es esclavo del pecado. Alabado sea el Señor. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. Tengan en cuenta, tengan presente eso, hermanos. Estas son las obras de la carne. Pero les repito, los que practican estas cosas o cosas semejantes a estas, los que practican, es decir, hay una continuidad, hay una constante, siguen en los mismos pecados de siempre, y así los conocemos siempre, ustedes no heredarán el reino de Dios. Les está diciendo, en otras palabras, ustedes no son salvos. Esa no es la vida de un cristiano, de uno que ha nacido de nuevo. Alabado sea el Señor. Son pecados contra Dios. Estas obras de la carne, hermano, no son, de pronto alguien dice, por ejemplo, la borrachera es tratada hoy en día como una enfermedad. Aquí no dice que la borrachera sea una enfermedad, aquí dice que es un pecado, que es una obra de la carne. Así la describe Dios, que conoce el corazón, que conoce al ser humano. Porque alguien puede decir acerca de estos vicios que aparecen aquí: son enfermedades, son tendencias disfuncionales, dicen otros. Pero no, aquí el Señor lo llama pecados. Son pecados contra Dios, son pecados contra nuestro prójimo, y aquí hay pecados hasta contra nuestro propio cuerpo, contra nosotros mismos. Así lo describe la Sagrada Escritura. Son conductas pecaminosas. Todos estos pecados o vicios pueden ser vencidos. ¿Cuántos lo creen, amados? Todos pueden ser vencidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. No con nuestra fuerza humana, amados hermanos. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios que podemos vencer estos pecados en nosotros. Cualquier cristiano es capaz de cometer estos pecados, sí. Ninguno de nosotros es inmune a estos pecados. Por lo tanto, todos debemos estar atentos para no caer en estos pecados. Usted va a ver que en la Biblia, hermanos, hubo creyentes que cayeron en esta clase de pecados. Por ejemplo, déjeme mencionarle algunos. Mire, David cometió ¿qué? Adulterio con Betsabé. Pero usted ve que David, hermano, se arrepintió y fue restaurado. En ese Salmo 51, cuando él ora: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia mi pecado. Alabado sea el Señor. Él clama en su angustia, él reconoce que ha pecado contra Dios. Él no le echa la culpa a Betsabé. Él no justifica su pecado, su conducta pecaminosa. Él sencillamente cae postrado ante Dios, reconociendo que si alguno ha fallado aquí, ese soy yo. Y el hombre llora su pecado. Mire que hay personas que cuando son sorprendidas en su pecado tratan de justificarlo. La culpa la tiene mi esposa, la culpa la tiene mi esposo, es que esta mujer se cruzó en mi camino, o este hombre me insistía demasiado, o comienzan a tratar de desviar la culpa hacia otros. No quieren aceptar que a ellos no se les obligó a pecar. A ninguno de ellos se les puso un revólver aquí en el cuello, hermano, y se les dijo: peque ahora o se muere. Sino que ellos lo hicieron voluntariamente, ellos lo hicieron a placer. En otras palabras, cuando pecaron, desearon pecar. Tal vez dirían: ese no es mi estilo de vida. No, no lo es, pero usted fue tentado y fue seducido.
y su carne fue despertada. Y cuando se despertó su deseo carnal, usted se entregó al deseo y lo hizo. Es su culpa, no la de otro. Y eso es lo que está reconociendo aquí este hombre. Porque él dice, contra ti solo yo solo he pecado. Solo he pecado. Alguien dijo, ¿por qué David dice contra ti solo he pecado? Si pecó contra Betsabé, contra Urías, el esposo de Betsabé. Pecó contra su propia esposa David, pecó contra sus hijos, pecó contra muchos. Hermano, cuando se peca, ese pecado, hermano, impacta no solamente en uno, impacta en la persona contra la cual yo pequé y por ahí impacta en otros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo está lanzando o nos presenta la severa amonestación, la solemne advertencia. Cuidado con las obras de la carne. Alabado sea el Señor. ¿Por qué David dijo, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos? Porque David reconocía y entendía que cuando uno peca contra el prójimo, en última instancia su pecado es contra Dios. Amén, amada iglesia. Él había pecado contra Dios y él se humilla y clama y ora. ¿Y es restaurado David? Sí, es perdonado. Su pecado es perdonado y es restaurado. Lo que hay que considerar y no olvidar, no dejar de tener en mente, es que aunque el pecado sea perdonado, hay consecuencias que quedan. En el caso de David quedaron algunas consecuencias, sí vinieron consecuencias posteriores, aún después de él haberse arrepentido y aún después de él haber pedido perdón a Dios por su pecado. Y consecuencias dolorosas, amada iglesia. Poderoso es el nombre del Señor. Amén, amados. Entonces, estos pecados, ¿verdad? Podemos con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, vencerlos, pero también somos vulnerables. Repito, cualquier cristiano es capaz de cometer estos pecados. Ninguno es inmune. Vemos ejemplos bíblicos. David cometió adulterio con Betsabé. Noé cometió uno de estos pecados que aparecen aquí. ¿Cuál fue el pecado que cometió Noé? Se embriagó. ¿Recuerdan? Cuando se embriagó de tal manera que el hombre quedó allí desnudo en su tienda. ¿Recuerdan ese pasaje de la Escritura? Cuando sus hijos van a entrar y lo ven desnudo, y uno de ellos, Cam, se burla de la desnudez de su padre. Lea ese capítulo en Génesis, amados hermanos, porque este muchacho es maldecido. Tremendo, alabado sea el Señor. Es maldecido por su padre cuando él se entera de la burla, de la mofa, del menosprecio de uno de sus propios hijos. Los otros muchachos tuvieron respeto por papá, y aunque fue sorprendido en una falta, no se mofaron y empezaron a hablar de él, sino que empezaron a avanzar de espaldas al cuerpo desnudo de su padre, tomaron una manta, la manta para cubrirlo, o la túnica, lo que fuere, y cubrieron el cuerpo, y dice que se retiraron sin ver la desnudez de su padre. O sea, aún con todo y eso, hermanos, respetaron el honor, la dignidad de un hombre que había fallado. Era su propio padre, que había cometido una falta. Pero el otro no. Y eso se ve que, hermano, por supuesto, no agradó tampoco a Dios, porque la maldición de Noé se hizo efectiva sobre la vida de Cam, su hijo. Entonces alabamos al Señor, amada iglesia. Pero ¿fue un pecado en Noé? Sí, fue un pecado. Noé se embriagó. Aarón cometió uno de estos pecados. ¿Cuál fue el pecado de Aarón ahí? La idolatría. ¿Puede usted imaginarse al sumo sacerdote de la nación de Israel con sus propias manos edificando un buey o un becerro o un buey, y luego diciendo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto? Y él justificar su pecado declarando que lo había hecho porque eso era lo que quería la nación, eso era lo que ellos le habían pedido. Y Dios se desagradó, amado hermano, por supuesto, el pecado terrible de la idolatría. Mire, Aarón cometió ese pecado. Moisés experimentó ira. ¿Recuerdan cuando se enojó contra el pueblo
y dijo, osé de hacer salir aguas de esta peña, y golpeó airado la peña. ¿Y cuál fue el resultado de un momento de ira en el hombre más manso que había en aquella época? No pudo entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo, no entrarás, Moisés. Oiga, todo lo que se pierde por darle lugar a la carne. Todo lo que podemos perder, amados hermanos, cuando perdemos el control y cedemos a los deseos de nuestra carne. Mire, hermano, Sansón fue un mujeriego. Usted ve en la historia de Sansón que él no estuvo solo con una mujer. Un fornicario, un mujeriego. En el caso de Moisés y David, hay un pecado que Moisés y David cometieron. Es el pecado de homicidio. ¿Se recuerda cuando Moisés quita la vida al egipcio? Sí, que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. ¿Cómo se llama eso? Homicidio. Usted ve a David planeando, como quien fuera el autor intelectual, planeando la muerte de un hombre casado porque él ha adulterado con su esposa y no quiere que su pecado quede al descubierto. Entonces él planifica la muerte del esposo de esta mujer, de Urías Eteo, y envía una carta porque se encontraban en el campo de batalla, uno de sus soldados más fieles, peleando por su rey y por su nación, y no sabe la deslealtad tan terrible de parte de su propio rey. Este Urías ha sido tan leal a David, pero mira la actitud de David hacia Urías. Entonces llama a sus generales y les entrega una carta por medio de un mensajero. Les dice, por medio del propio Urías, quiero decir, manda la carta de su propia ejecución. Lleva una carta y este hombre leal llega hasta los generales que están en el campo de batalla y les entrega la carta. Ellos abren la carta y yo creo que miraron a Urías como asustados, porque esa carta estaba firmada por el rey, era la sentencia de muerte contra su propio soldado. Y yo creo que este general de David se cuestionaría en su corazón porque diría, pero ¿qué ha hecho Urías para que el rey desee su muerte? Este es un buen soldado, es uno de los valientes de David. ¿Por qué el rey desea su muerte? Quizás no hay mayor explicación allí. Pero este general cierra esa carta, guarda silencio y en efecto coloca a Urías en el lugar más duro de la batalla y ordena que los soldados que acompañaban a Urías retrocedan y lo dejen solo, y así muere en manos del enemigo. ¿Cómo se llama ese pecado a los ojos de Dios? Sí, un homicidio planificado por el propio rey. Por eso estamos diciendo, hermanos, ¿es probable o es posible que los creyentes caigan en estos pecados? Ahí estamos viendo ejemplos bíblicos. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, usted ve en el Nuevo Testamento algunos de los discípulos del Señor. Ve por ejemplo a Jacobo y a Juan. Jacobo y Juan en ocasiones se llenaron de celos. Entre ellos habían celos, a veces habían discusiones fuertes. Y unos anhelaban y le decían, Señor, ¿y quién estará a tu derecha cuando reines? Y enviaban a mamá, Juan y Jacobo, no, pídele al Señor que cuando Él venga en su reino nos conceda estar el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y cuando los otros escuchaban se molestaban y habían celos entre ellos. Bendito sea el nombre de Cristo. Mire, la carne manifestándose. Los corintios, ¿quiere saber la historia de los corintios? Aquí nada más, unas cositas de ellos. La iglesia de Corinto estaba llena de contiendas, envidias, disputas. Era una iglesia cristiana. Y usted se sorprende porque cuando estudia las cartas a los corintios, por ejemplo en Primera de Corintios aparece como en ninguna otra que la manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí o no, amada iglesia? Una iglesia en la que se manifiestan los dones del Espíritu Santo, en la que los creyentes profetizan, hablan en lenguas, interpretan lenguas. Mas sin embargo, quizás en ninguna como otra se muestra la carnalidad rampante
que a veces, hermanos, se movía entre los creyentes corintios. Pablo en una ocasión lo llegó a llamar y les dijo: vosotros sois carnales, andáis como hombres, o sea, como hombres que no han conocido a Dios. Tremendo, ¿verdad que sí, amada iglesia? ¿Qué es mejor? ¿Una iglesia que ande en el espíritu o una iglesia que ande en la carne? Uy, amado hermano, ni pensarlo. Porque una iglesia que anda en la carne, lo que reina dentro de esa congregación son contiendas, pleitos, iras, envidias, enemistades. ¿Qué clase de iglesia es esa? Celos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, entre los corintios pasaban estas cosas. Saúl, en el Antiguo Testamento, lo vemos consultando ¿a quién? A una adivina. Amados hermanos, él fue creyente también. Mira su final, consultando a una adivina. Él era parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Sobre él vino en ocasiones el Espíritu Santo de Dios. Mas sin embargo lo vemos terminando tan mal su vida y consultando a una adivina, a una bruja, por decirlo así. Y Dios se desagradó totalmente de él. Y mira cómo perece. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea Dios. Entonces, hermano, vamos a ir a la lista. Amén, vamos a ir a la lista. Gloria a Dios. Ahora hay dos cositas aquí, hermanos, que a tener en cuenta. En primer lugar, que este listado que aparece aquí de obras de la carne ofrece un contraste con el fruto del Espíritu que se va a mencionar a continuación en los siguientes versículos. Hay un contraste muy marcado entre lo que produce la carne y lo que produce el Espíritu. Y hermanos, estas prácticas, repito, son prácticas pecaminosas en las que un creyente podría caer, pero que no deben estas prácticas pecaminosas de ningún modo caracterizar la vida de un cristiano. Repito, pueden ser casos aislados en la peregrinación, en el caminar de un creyente, ¿verdad? En su vida cristiana, pero no puede ser algo que caracterice a esa persona constantemente. No, la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces comenzamos con los primeros pecados, que son los pecados sexuales. ¿Cuál es el primero que se menciona allí, amados hermanos? El adulterio. Alabado sea el Señor. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Todos sabemos bíblicamente lo que ese pecado significa a los ojos de Dios. No importa la interpretación que le dé la sociedad, el mundo sin Dios. A nosotros no nos interesa lo que el mundo cree o piensa de estas clases de pecados. A nosotros nos interesa lo que Dios dice de estos pecados. Queremos conocer la voluntad de Dios con relación a esta clase de pecados. Y de hecho, la voluntad de Dios es que por ser estos pecados, Dios abomina, aborrece el pecado. Y por lo tanto, nosotros también debemos aborrecer lo que Dios aborrece como cristianos. En otras palabras, en nuestra vida cristiana no deberíamos tener nada que ver con ninguno de estos pecados. Amén. O sea, ese es nuestro propósito, no ceder a estos pecados. Mira, amados hermanos, el adulterio sabemos que es infidelidad sexual al esposo o a la esposa. Este pecado es una prohibición del séptimo mandamiento. ¿Sabe cómo dice el séptimo mandamiento que el Señor dio a la nación en el monte Sinaí? Dice: no adulterarás. Bien claro lo dijo el Señor desde el principio. Así que esto es una prohibición de Dios. No adulterarás. El adulterio implica la violación de la santidad del matrimonio a través de relaciones sexuales ilícitas entre personas casadas. Relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge. Alabado sea el Señor. Y escuche esto, hermano. Debido a que el matrimonio es sagrado, este es un pecado especialmente atroz a la vista de Dios. El Antiguo Testamento requería la pena de muerte para el adúltero. Además de corromper a los propios participantes, también corrompe a la familia, contamina la relación única establecida por Dios entre marido y mujer, e inevitablemente causa daño a sus hijos.
y esos pueden ser solo los efectos iniciales. Hermanos, y como hemos estado diciendo, todos estos pecados salen de adentro. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo habló de estos pecados, de muchos de estos pecados también, y dijo que nacen de dentro, del corazón salen? Es esa misma relación que encontramos aquí cuando dice que nacen en la carne pecaminosa, en el interior del creyente. Alabado sea Dios. Esa parte de nosotros que aún no ha sido redimida. Esa tendencia pecaminosa que aún ha quedado en nosotros. Alabado sea el Señor, aunque ya no somos esclavos del pecado, ni somos gobernados por el pecado. Porque si así fuera, hermano, estaríamos viviendo como vive el incrédulo, el inconverso, y no estaríamos aquí, le aseguro, en esta escuela dominical. Por el contrario, cada día estamos venciendo. Cada día estamos viviendo una vida para Dios, apartada del pecado, y cada día estamos rechazando las insinuaciones al pecado, los deseos de la carne, y estamos por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, viviendo una vida, repito, apartada del pecado, una vida que agrada a Dios, viviendo una vida de santidad. Esa es la verdadera vida cristiana. Pero eso no significa que usted sea inmune a estos pecados que aparecen aquí. Si así fuera, no estarían escritos aquí. Si así fuera, uno tendría que rascarse la cabeza y decir, bueno, pero ¿y para qué Pablo le escribe esto a los Gálatas si son tan súper santos? Y esto no hace ninguna mella en ellos. ¿Para qué escribió Pablo? ¿Para qué perdió Pablo su tiempo anotando esto a la iglesia? Eso salga allí a la esquina y dígaselo a la gente que no conoce a Dios. Pero ¿por qué se lo dice a los cristianos? Porque nosotros no somos inmunes a estos pecados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, amada iglesia? O sea, todavía no hay una perfección moral en nosotros, amada iglesia. Todavía no la hay. Aunque estamos viviendo y avanzando en pos del modelo perfecto que es Jesucristo. Y ese debe ser nuestro anhelo y nuestro esfuerzo. Ser cada día más santos como el Señor es santo. ¿O no? Y no asemejarnos al mundo sin Dios en absoluto. O sea, no asemejarnos al mundo, sino asemejarnos a Cristo. Y esa es la lucha del cristiano. Alabado sea el Señor. Esa es nuestra meta, nuestro deseo es agradar a Dios. Hermano, pero la Biblia va aún más allá, porque usted recordará que el Señor Jesucristo dice que aún si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿qué? En su corazón. Y el Señor está mirando a dónde se origina todo, a dónde nace, a dónde está la raíz del problema. Cuando eso se lleva al hecho, a la práctica, ya eso estaba adentro. Y es de adentro que salen los adulterios, las fornicaciones, dijo el Señor Jesucristo. Por eso uno tiene que cuidar mucho su mente. ¿Qué uno piensa? ¿Qué hay en su imaginación? ¿Cuáles son los deseos que se levantan repentinamente en su carne? Y tiene uno que correr, hermano, como el bombero que está listo con la manguera a apagar el incendio antes de que se haga un incendio incontrolable. ¿Y cómo vamos a apagar esa llama que quiere prenderse, hermano? Vamos a ir a la presencia de Dios, vamos a obedecer al Espíritu, vamos a someter nuestra carne, vamos a orar y vamos a pedir la gracia, la misericordia y la ayuda del Espíritu Santo. Y de nuestra parte, con el poder del Espíritu Santo, le vamos a decir no a esa tentación, le vamos a decir no a esa insinuación, a esa invitación, le vamos a decir no. Oiga, nadie va a venir por usted a bloquear ese número telefónico. ¿Es usted el que lo tiene que hacer? Nadie va a venir por usted a apagar el computador cuando aparece eso allí en su pantalla. Es más, nadie lo obliga a entrar a la red y navegar y buscar eso. Nadie lo está obligando a hacerlo. Usted está obedeciendo no al Espíritu, los deseos de su carne. Usted es culpable. No espere que su esposa, varón, venga y le vende los ojos y le tome las manos y le diga, papito, retira tus manos de ahí, cierra tus lindos ojitos. No, no sea sinvergüenza, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Cristo.
El cristiano es uno que tiene control, dominio de sí mismo. No lo dominan sus pasiones y deseos. El control lo tiene usted por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Ese es uno de los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Alabado sea Cristo. Entonces, hermano, hay que decirle no de entrada. No hay que vacilar, no hay que dudar, no hay que hacer como Eva hizo con la serpiente, que no cerró eso de entrada, sino que se puso a dialogar con la serpiente. Y es peligroso jugar con el pecado, es peligroso acariciar estos vicios, es peligroso. Alguien dijo: las obras de la carne son como una serpiente de cascabel, no la acaricie. No juegue con ella, te morderá, te morderá. Entonces, lo que esto significa es que uno tiene que ser en cierto sentido radical. Es un no ahora. Yo ya tengo que tener el corazón y la mente preparadas. Estas cosas no me deberían tomar por sorpresa, porque yo ya sé que cuando eso aparezca, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya sé lo que tengo que decir. Y yo creo que eso fue el pensamiento del que se armó José en Egipto. Él ya veía las intenciones de aquella mujer. Y yo creo que él se preparó. Yo creo que él se preparó y dijo: si ella va más allá, yo voy a tener que hacer algo. Si ella se excede, si ella traspasa y se acerca más a mí con sus malas intenciones, yo tengo que estar preparado. Oh, guárdame Dios, líbrame del pecado, líbrame de caer. Y ayúdame en el día malo, en el día de tentación, Señor. Ayúdame a huir, ayúdame a escapar, ayúdame a decirle no a esa oportunidad pecaminosa que se está presentando delante de mis ojos. Yo creo, hermano, porque dice que insistía, y cuando llegó el día en que esta mujer lo preparó todo, porque yo creo que hubo una preparación ahí. ¿Cómo es eso que en ese día ninguno de los que trabajaban en casa estaban en casa? Ella estaba sola esperando a José. Ella preparó el momento, ¿verdad? Ella se preparó y preparó el momento y dijo: hoy es. Y cuando el hombre entró como cada día a cumplir con sus funciones, y esta mujer lo prende y le dice: duerme conmigo, él entendió: es el día de escapar, es el día de huir. Para esto tenía que estar yo preparado. No es momento de cavilar, de dudar, de considerar, no, de contemplar la propuesta pecaminosa. No, es el momento de dar la espalda, de correr, de decir no y de huir de este lugar. Esto me puede hacer caer, me puede hacer daño. Mire, hermano, uno no se conoce a sí mismo. Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Usted recuerda que Sansón dijo: esta vez huiré como las otras veces, escaparé, saldré. Y la trampa que le tendió Dalila lo eliminó, lo llevó a la caída, amado hermano. Uno no puede decir: yo sé. Una vez un joven le preguntaba al pastor: pastor, ¿hasta dónde puedo yo llegar antes de caer? Esa no es la pregunta. Con eso no se juega. Tú no te conoces a ti mismo, tú no conoces tu propia debilidad. Más bien lo que tienes que hacer es evitar a toda costa, o sea, más bien estar lo más lejos que puedas. No hasta dónde me puedo acercar, sino más bien aléjate lo más que puedas. No te confíes en ti mismo, no te confíes. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén, amada iglesia. O sea, así es importante tenerlo en cuenta. No debemos confiar, no podemos tener confianza en nuestra carne. No podemos decir como dijo Pedro: pase lo que pase, yo no te negaré. Eso es tener confianza en la carne, en mi propia capacidad y fuerza para resistir la tentación, la prueba. ¿Y qué pasó? ¿Sucedió como dijo Pedro? No, lo negó. ¿Y cuántas veces? 3 veces. ¿Estaba en lo correcto? ¿Tenía la razón Pedro cuando dijo: no, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré? No se conocía a sí mismo. Él todavía no estaba experimentando el fuego de la prueba. Porque una cosa es decir:
¿verdad? Cuando todo está tan bonito y me siento tan fuerte, no, yo eso no, jamás lo haría. Y otra cosa es cuando está uno ya metido, hermano, ahí, bajo la presión y el fuego de la prueba o de la tentación, el efecto que puede traer sobre la vida del cristiano, cuando la tentación apela a nuestra carne, a despertar nuestros deseos. Alguien dijo, hermano, que la carne era la pista de aterrizaje de las tentaciones del diablo. Entonces el Señor reprenda a Satanás, aparece el diablo y se encuentra con la carne. Estamos en serios peligros, en serio riesgo. Por eso entonces nosotros debemos estar fortalecidos en el Señor siempre, amada iglesia. Y la Biblia nos manda a orar y a velar, porque vuelvo y digo, si yo sé, amado hermano, que positivamente este piso que estoy pisando yo en este momento, por supuesto, no me deslizo, ¿verdad? Tiene las características, cualidades, y no me deslizo. Pero ¿qué pasa si derraman aceite sobre este piso? Y yo sé lo que sucede cuando el aceite se ha derramado sobre esta clase de pisos, que es muy liso. Entonces, amados hermanos, ¿corro yo riesgo si empiezo a acercarme al área regada por el aceite? ¿Corro yo algún riesgo? Sé yo, usted sabe lo que puede suceder, yo creo que usted lo sabe. Si usted se mantiene en este lado, usted está seguro, el piso está seco y las características de este piso son así, no es deslizante. Pero aquí hay una gran cantidad de aceite y yo quiero correr y yo quiero avanzar. ¿Qué me va a pasar, amado hermano? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuánto damos gloria al Señor? A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Sí, amados hermanos. En otras palabras, alabado sea el Señor, bajo circunstancias, por decirlo así, normales, es una cosa. Alabado sea el Señor. Y como yo les decía anteriormente, se nos llama a orar y a velar. Velar en este caso sería que gracias a Dios tengo mis ojos en buen estado, puedo ver, y si puedo ver, puedo velar, puedo ver el riesgo, puedo ver el peligro. Entonces yo vengo por este camino y veo el aceite derramado y sé que tengo que pasar hacia el otro lado. Supóngase que tuviera que hacerlo corriendo. Yo veo el riesgo y yo digo, yo no paso por ahí. O supóngase que es un camino destruido, o que es un puente que está semidestruido y yo digo, yo no paso por ahí. Puedo ver el riesgo, puedo ver el peligro. ¿Cómo me voy a meter por ahí? Llevémoslo a lo espiritual, amados hermanos. Si usted sabe, si usted entiende que hay pisos o terrenos que para usted son resbaladizos por su propia naturaleza, por su propia forma de ser, porque usted fue esclavo del pecado por muchos años, y usted sabe que ese no es su lugar, que es un lugar que lo hace a usted vulnerable, ese lugar, esa relación, ¿por qué va a pasar por ahí? Ahí es cuando la Biblia dice, ore, pero también vele, abra los ojos, sea vigilante, vea el riesgo, vea el peligro y huya de ese lugar. No pase por ahí. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. Y el necio ¿qué hace? Pasa de largo y lleva el golpe, por decirlo así. Eso es velar, ¿ciertos, amados hermanos? Y ese velar nos debería llevar, si somos conscientes de nuestra debilidad como cristianos, de nuestra debilidad humana, de nuestros puntos vulnerables, esa debilidad de nosotros, o ese velar, nos debería llevar a veces a tomar algunas medidas. Y a veces hasta negarnos lugares, personas, circunstancias. Negarnos nosotros a eso. ¿Por qué? Bueno, porque yo me conozco a mí mismo, yo puedo ser vulnerable, yo puedo ser tentado. Amén, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo sabio hacer ahí? Bueno, voy a negarme a eso, voy a decirle no, voy a apagar ese aparato. Gloria al nombre del Señor. Voy a cancelar, voy a bloquear ese contacto.
Sí, lo voy a quitar. Alabado sea el Señor. ¿Y eso es obrar con sabiduría? Sí, yo creo que eso es obrar con sabiduría. Hermano, el diablo es tan mentiroso que a veces quiere a uno engañarnos, perdón, con eso de, como le escuché un día a un pastor decir, demonios de compasión. Y él trataba de explicarlo. ¿Cómo podrían operar esos demonios de compasión? No, ¿cómo vas a bloquear? Eso es inculto, eso no es cristiano, eso es falta de amor. Tienes que ser compasivo, tienes que ser amoroso. ¿Cómo le vas a cerrar la puerta? ¿Cómo le vas a decir que no? ¿Cómo te vas a negar esa amistad? ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Me entiende? El hermano advertía acerca de cómo Satanás nos puede engañar de esa manera para finalmente ceder y entrar en la tentación y luego caer en un grave pecado. No tiene que tener discernimiento, no tiene que conocerse a sí mismo. Alabado sea el Señor. José, cuando huyó de aquella mujer, yo creo que lo hizo con brusquedad y él no se puso a considerar si era la mujer de su amo, si era irrespetuoso de su parte empujarla o gritarla, si iba a abandonar su responsabilidad como mayordomo y que él tenía que estar allí pasara lo que pasara. Él no se puso a considerar eso. Él sabía que el momento era de huir de ese lugar. ¿Por qué cree que José huyó? Porque él también era carne. Amén. Porque él también era carne. Yo creo que esa fue la razón por la que él huyó. Huyo ahora o caigo aquí. Huyo. Bendito sea el nombre del Señor. No quiero desagradar a Dios. Amén, amada iglesia. Entonces, eso es importante nosotros considerarlo, hermano, para mantenernos, para no dar lugar al diablo, para evitar, hermanos, ser tentados en determinado momento por el enemigo, aprovechando, hermano, o tomando ocasión por la debilidad de nuestra carne. Mire, hermano, la segunda palabra que aparece es fornicación. Fornicación es el segundo vicio que aparece. Aquí se usa la palabra griega porneia. Porneia es lo que se traduce como fornicación. De esta palabra se deriva otra palabra que conocemos en el castellano. ¿Cuál es la palabra pornografía? Pornografía deriva de la palabra griega porneia, que significa fornicación. La fornicación generalmente se refiere a las relaciones sexuales entre personas solteras. Nosotros vivimos en una sociedad, hermano, en donde el adulterio y la fornicación abundan sin freno. Ese pecado se mueve sin freno, rampante, ¿verdad? En la sociedad moderna. Y ya no solamente el adulterio y la fornicación, otros pecados como el homosexualismo, el lesbianismo, ya operan de una forma a la luz del día, descarada, pudiéramos nosotros decir, es decir, sin el más mínimo sentimiento de vergüenza, porque es aprobada por una sociedad impía que desconoce a Dios, una sociedad pagana, profana, que no se conforma, por supuesto, a los valores cristianos, que no se conforma a la voluntad de Dios, porque no conocen a Dios, ni aman a Dios, no respetan a Dios. Entonces promueven valores propios de la naturaleza del ser humano, y la naturaleza del ser humano es mala, es pecadora. El ser humano por naturaleza es pecador. Y por lo tanto, esos son los resultados de su naturaleza y lo que con gusto y placer persigue. Vivimos en esa sociedad, pero nosotros los cristianos tenemos una moral diferente a la del mundo. La moral cristiana es la moral de Dios. Los valores cristianos son los valores bíblicos. Y en la iglesia del Señor, esto es lo que debe gobernar la conducta de la iglesia cristiana, lo que debe reinar entre nosotros: la santidad, la pureza, no el pecado. Se ve cómo Pablo se escandaliza cuando escribe a los corintios y les dice: de cierto se oye entre vosotros que hay fornicación, y tal fornicación que aún ni siquiera se menciona entre los inconversos. ¿Cómo es posible, iglesia?
Ustedes están tolerando ese pecado adentro de ustedes. De ese pecado se escandalizan los inconversos y ustedes no han hecho nada. Está el apóstol, hermano, lleno de celo. Era un caso de incesto que se describe con ese término, fornicación. Porque esa palabra fornicación, hermanos, abarca más allá que sencillamente las relaciones entre personas solteras, no casadas. Alabado sea el nombre de Cristo. Las relaciones sexuales entre personas no casadas es pecado. Se conoce como el pecado de la fornicación. Pero esta palabra abarca o va más allá. Mire, por lo general esta palabra fornicación se asocia con las relaciones sexuales prematrimoniales, el sexo desordenado entre personas no casadas. En este texto, sin embargo, esta palabra fornicación tiene un significado más amplio, hasta incluir las relaciones sexuales ilegítimas en el sentido más amplio de la palabra. Escuche esto. Es un término amplio que incluye todas las formas de actos inmorales y sexuales. Es el sexo prematrimonial y el adulterio. Es el sexo anormal, todo tipo de vicio sexual. Los actos homosexuales se incluyen aquí, el lesbianismo, el incesto, el bestialismo, la prostitución. Incluye el complacerse en fotos, películas o publicaciones pornográficas. Y estos son simplemente los actos externos, y todo surge de la carne que mora en nosotros. O sea, mire el riesgo, advierte el apóstol. Gloria al nombre del Señor. Este pecado destruye la vida espiritual. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, que os apartéis de fornicación. Efesios 5:3 dice, pero fornicación ni aún se nombre entre vosotros. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y el primer pecado que menciona es fornicación. Hebreos 13:4 dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Este pecado, repito, surge de nuestra carne. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a un siguiente pecado, inmundicia. ¿Qué significa la palabra inmundicia? Es también un pecado sexual. Mire, inmundicia es impureza moral. Es impureza moral. Es hacer cosas que ensucian, manchan y contaminan la vida. A menudo denota pecado sexual. Refleja un tipo de comportamiento que el lenguaje popular llama sucio. Qué tremendo eso, amados, que el apóstol tenga que advertirle a los cristianos acerca de este pecado. Un comportamiento que la misma gente popularmente traduce con la palabra un comportamiento sucio. Es un concepto que abarca mucho e incluye no solo la impureza en hechos, sino también en palabras, pensamientos e intenciones del corazón. La palabra se centra en la contaminación y la suciedad generada por el pecado sexual. Este pecado se enfoca más en la mente y el corazón, en los pensamientos detrás de las acciones. En otras palabras, un corazón impuro da paso a actos inmorales. Representa una vida estropeada, una que está internamente contaminada y sucia debido a un corazón y una mente que ha permitido que los pensamientos lujuriosos invadan el corazón. ¿Cómo tenemos que guardar nosotros también la mente? Entre otras cosas, amados hermanos, tanto en fornicación, el pecado de la fornicación, como en el pecado de inmundicia, entra lo que es la pornografía. La pornografía. De hecho, este pecado que acabamos de mencionar, inmundicia, nos está hablando de una mente sucia, contaminada, de los pensamientos que están detrás de las acciones, y una mente que se llene de pornografía. Es una mente sucia, una mente que está contaminada. Amén, amados hermanos. ¿Quiere usted saber la definición de la palabra pornografía? Antes de continuar, alabado sea el Señor. Esta palabra, amados hermanos, por aquí la tengo, alabado sea el nombre del Señor. Viene de dos palabras griegas. Porno es una palabra
Está porno y grafía. Viene de dos palabras griegas, viene de la unión de dos palabras griegas, porno, que significa prostituta, y grafos, que significa escritura, descripción, gráficos, es decir, representa la descripción por medio de la escritura de lo que sucedía en la intimidad de las prostitutas. La pornografía es la descripción de la prostitución. La palabra ha llegado a tener una definición más amplia, incluyendo todos los escritos, fotografías, obras de arte representativas de actividad sexual, particularmente actos ilícitos o perversiones. Solamente mencionaba, hermano, la definición, pero quería decirle algo. He escuchado testimonios de personas que han caído adictas a la pornografía, y hay estudios que revelan que la pornografía crea una adicción mayor aún que la de las drogas. Una adicción terrible. Yo mismo he visto, amados hermanos, como pastor, por lo menos en 2 o 3 oportunidades, hermanos, algunos mayores de edad, acercarse a mí a pedir ayuda llorando. Y cuando han hablado conmigo han confesado que lo que los tiene esclavizados y les ha robado la vida espiritual y el gozo, y los hace sentir sucios e inmundos delante de Dios, es que ellos no pueden impedir seguir observando pornografía en sus celulares o en sus computadores. Y han luchado y han pedido perdón y dicen, hermano, no me puedo sacar esos pensamientos de la mente. O sea, crea una adicción muy fuerte. Eso tiene que ver con el pecado que estamos mencionando aquí, inmundicia. Si la mente, si el corazón está contaminado, está sucio, nos va a llevar, hermano, a actos impuros, a las prácticas inmorales, de la inmoralidad sexual en este caso. O sea, ese es un riesgo grande. Ahora uno dice, hermano, pero Dios puede hacer algo. Claro, yo creo que Dios puede hacer algo. El poder de Dios es mayor que cualquier pecado, cualquier vicio y que cualquier obsesión pecaminosa. Pero esa persona tendrá que humillarse, y yo me atrevería a decir, tendrá que pagar un precio. Amén, amados hermanos, tendrá que pagar un precio delante de Dios, tendrá que humillarse y reaccionar también, o sea, accionar en esa voluntad de Dios y despojarse de todo aquello que lo conduce a esa práctica pecaminosa. Una vez un hermano me decía, hermano, llegó a pedir oración, yo quiero que usted ore por mí. Era un hermano, bueno, no comprendía bien qué era lo que estaba pasando con él, pero me dice, hermano, yo no puedo dejar de ver cosas feas, sucias en mi televisor. Y entonces yo le decía, si no puedes dejar de ver tu televisor y de ver estas cosas, deshazte de tu televisor. Deshazte de tu televisor. Si tú no puedes impedirlo, como me estás diciendo, y has intentado y has fracasado, ya es hora de que botes ese aparato. Alabado sea el Señor. Un día le dije, o enciérrelo y póngale candado y luego bote la llave de ese candado no sé dónde, hermano. Sí, o sea, en otras palabras, hay momentos en que uno tiene que deshacerse de cosas, decirle no de una manera radical. Yo digo, esto me está afectando, esto me está haciendo daño, esto me está contaminando, hermano, deshágase de eso ya. Alabado sea el Señor. Eso es como el borracho que el día que se convierte a Cristo, hermano, llega a su casa y abre la despensa donde tiene botella de aguardiente, de ron, de whisky, y las mira. Él no va a decir, voy a cerrarlas porque no sabe cuándo las pueda necesitar. ¿Cierto que el verdadero convertido no va a decir eso? El que de verdad se ha convertido dice, hasta aquí llegó este vicio asqueroso, y baja eso, o los rompe ahí no sé dónde, o los bota ahí por el sifón y se deshace de todo eso. Nunca más. Eso no debe estar aquí en mi casa. En un sentido, como el hombre del Antiguo Testamento, eso es como guardar un anatema aquí en mi casa. Esto es como guardar la maldición aquí en mi casa. Algo que me destruyó por años, por tantos años trajo ruina y miseria a mi hogar. ¿Cómo voy todavía después de convertido a mantener esas cosas dentro de mi casa? Alabado sea el Señor. Eso es como una ocasión en Australia, amados hermanos, que unos hermanos nos invitaron. Eran miembros de otra congregación, pero habían llegado algunas veces a participar del culto con nosotros, y un día nos dijeron, pastor, venga, queremos invitarlos a cenar.
y estuvimos allí compartiendo con ellos, pero en un momento mi esposa necesitó el cuarto para cambiar de pañal a mi hijo que era todavía pequeño, y ella entró y salió, pero después me compartió sorprendida: mira, pero tenían unas fotos de mujeres casi sin ropa ahí adentro en la casa de los hermanos. Alabado sea el Señor. O como una casa que llegamos un día a visitar, hermano, con mi esposa, y en la mesa del centro lo que más habían eran videocassettes o CDs de películas. ¿Qué hay de raro en eso? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Usted no puede sentarse en su casa a ver una película sana con su familia? Yo creo que sí, yo creo que eso no hay ningún problema. Y prefiero sentarme en la sala de mi casa, en el ambiente cristiano de mi hogar, a ver una película que pueda yo ver con mi esposa y con mis hijos, o aunque esté solo, porque Dios siempre está presente. ¿Sí me comprende? Alabado sea el Señor. Pero ¿cuál era el caso? Que cuando comenzamos a ver, porque mi esposa observó y me dice: mira el rating de estas películas. El rating es cómo se clasifican, y la clasificación daba mucho que pensar. Sexo, violencia desordenada, desnudez, malas palabras, en la pura sala de centro de una familia cristiana, casi como frente al altar del televisor para sentarse y proyectar eso. ¿Qué hace eso en nuestros hogares? ¿Qué hace eso en nuestras casas, amados hermanos? ¿Qué hace eso en el hogar de un cristiano? Sí, hay muchas cosas, amados hermanos, que ya nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni eso tiene nada que ver con nosotros. Eso sí, como dijo el apóstol Pablo: yo para el mundo estoy crucificado y el mundo está crucificado para mí también. O sea, tanto yo estoy muerto para el mundo como el mundo para mí está muerto. Pero a veces hay hogares, hay familias donde no es así. Hay cristianos donde no es así. Como el día aquel de la hermanita que le suena el celular y lo que le sonó fue tremenda salsa mundana. Ese era el ring que le había puesto a su celular. En plena reunión de cristianos, sentados contentos, comiendo los alimentos después de un culto, cuando empieza tremenda salsa, tremenda música. ¿Y de dónde sale? Ay, es mi celular, ese es el ring que le tengo. ¿Y por qué no pone un himno? ¿Por qué no deja sencillamente el ring normal de su celular? ¿O es que usted todavía ama esa música? Decía el pastor Eugenio Macías que el Señor lo libertó del satanismo y fue el brujo por muchos años. En una ocasión lo escuché decir hablando su testimonio en una predicación, lo escuché en Australia, y él decía que como brujos amaban mucho la salsa, bailaban mucha salsa, y hasta llegó a decir: es que la salsa es la música de los brujos. Y si usted no sabía, una de las más grandes salseras de todos los tiempos, Celia Cruz, era una bruja declarada, y en sus cantos mundanos y sus salsas mundanas, hermano, le canta a demonios, que no quisiera ni siquiera mencionar sus nombres, pero utiliza nombres en donde dedica su canción, y toda la gente baila y canta y repite los nombres de esos demonios sin saber que están invocando un demonio. Si es que ahora yo como cristiano le ponga mi celular de ritmo, cuando suene, cuando alguien me llame, sale esa música. Por favor, ¿qué es lo que tiene usted en su corazón? Lo que yo tenga en mi corazón estará en los libros que leo, en la televisión que veo, en la música que escucho, en las amistades con quienes me relaciono, en los lugares a donde yo voy. Lo que yo tenga en mi corazón se verá reflejado. Porque a mí nadie me va a obligar a ir a un lugar que no deseo, que no quiero, o que entiendo que no glorifica y que no honra a Dios. Si lo hago a voluntad. Si lo hago porque quiero, porque lo deseo, porque me gusta. Entonces, muchas de las cosas externas, alguien dice: no pueden juzgar mi corazón, pero te podemos juzgar por lo que vemos en ti, por lo que tú haces, por lo que tú hablas, por tus costumbres, por tus gustos.
si eso habla grandemente de ti. Amén, amada iglesia. ¿Cuántos exaltamos al Señor? Vamos a dejar hasta ahí porque el tiempo se ha ido, amados hermanos, ¿verdad? Mencionemos el último pecado sexual y dejamos hasta allí, que es lascivia. Lascivia significa indecencia o libertinaje. Hace énfasis en la falta de dominio propio que caracteriza a la persona que da libre expresión a los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Describe un estilo de vida salvaje, rebelde, desenfrenado y fuera de control. Destaca la falta de control y la pasión desenfrenada de la licencia sexual. Se despoja de toda restricción y hace alarde de sí mismo. ¿Cuánto bendecimos a Cristo, amados hermanos? Oiga, este pecado de la lascivia, hay que tener mucho cuidado con este pecado, amados hermanos, porque como acabo de mencionar, mucho de lo que se está moviendo en la vida de uno se exterioriza. Y uno puede, hermano, hasta vestir motivado por la lascivia. Así como una mujer que tiene al Espíritu Santo y ha nacido de nuevo, viste motivada por el decoro, por la decencia que produce el Espíritu Santo. Por eso no me vengan a mí a decir que esto de la santidad externa, ¿para qué? La santidad externa es un reflejo. Cuando es genuino, cuando es genuina la santidad en el hombre y la mujer, la santidad externa es sencillamente un reflejo de la santidad interior de mi corazón. Porque nunca uno que es santo por dentro va a querer verse por fuera lascivo, lujurioso. Nunca va a querer andar y moverse lascivamente o mostrar su cuerpo, su carne. Eso declara lo que hay en tu corazón. Y si alguno aquí no lo había entendido, falta que el Espíritu Santo entonces obre adentro de ti, te adorne con el decoro, la decencia, la modestia, que es fruto de la obra de Dios en la vida, en el corazón del ser humano. ¿Por qué uno ahora rechaza la desnudez? ¿Por qué usted no se atreve ahora cuando quizás paseaba por playas con muy poca ropa? ¿Por qué ahora usted, mujer, varón de Dios, no se atreve a hacerlo? ¿Solamente porque alguien se lo dijo? ¿O en realidad hay en su corazón ese sentir de pudor y de modestia que nace y que es fruto de esa nueva naturaleza en Cristo, donde usted ya no se atrevería a mostrar su piel, su cuerpo como lo hacía antes? ¿Por qué quiere vestir con decoro? Porque quiere vestir con modestia. Porque quiere con recato ocultar la desnudez de su cuerpo. ¿Por qué? Porque en esa iglesia lo exigen, porque en esa iglesia piensan de esa manera, porque allá molestan mucho. Tú estás desubicado, desubicada, tú no has entendido todavía. Qué preocupante que eso no sea algo que nace de tu relación con Dios, que nace en tu corazón con el propósito sincero de agradar a Cristo. Ahí está la verdadera santidad. La verdadera santidad es que yo hago lo que hago porque el Espíritu Santo mora en mí y mi anhelo y mi deseo es agradarlo. Y ha nacido en mí la reverencia, el decoro. No porque me digan tienes que vestirse de esta manera o tienes que hacer. No, yo no necesito que me lo digan. Sé y entiendo, y es mi convicción y es mi relación con Dios. Y a la luz del conocimiento bíblico, porque la palabra me enseña y me instruye. Por eso es bueno, hermano, estudiar los términos de la palabra hasta con diccionario en mano y hasta saber su significado original en el idioma en que fue escrito el texto sagrado. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto bendecimos a Cristo, mis amados? Pero déjenme culminar. Es que miren lo que dice aquí. Lascivia es inmundicia, indecencia, de vergüenza. Una característica principal de su comportamiento es la indecencia abierta y descarada. Significa pensamientos y comportamientos malvados y sin restricciones, es ceder a los deseos bestiales y lujuriosos,
una disposición para cualquier placer. Es una persona que no conoce restricciones, una persona que ha pecado tanto que ya no le importa lo que la gente dice o piensa. El lascivo es esclavo de la lujuria desenfrenada, del libertinaje, de la falta de vergüenza, la insolencia, los modales lascivos, las palabras sucias, los movimientos corporales indecentes, del trato inmoral de hombres y mujeres, la exhibición pública de carnalidad, la glotonería e inmoralidad sexual. Sorprende, amados hermanos, repito ya para culminar, que Pablo esté escribiéndole a cristianos acerca de esta clase de pecados. Recuerden que las iglesias gentiles, hermano, surgieron de en medio de sociedades totalmente paganas, entregadas de una forma desenfrenada a la idolatría, a la prostitución, a los vicios. Por ejemplo, Corintios era conocida como una ciudad muy inmoral, y cuando se iba a hablar de una persona muy inmoral o que iba a practicar pecado de inmoralidad sexual, decían: usted va a corintizar, usted va a corintizar. O sea, eso identificaba de hecho qué era lo que se movía, el carácter que identificaba esa ciudad entregada totalmente a los placeres pecaminosos. Y no era solamente Corinto, también estaba Éfeso y otras ciudades, las iglesias de Galacia, naciones paganas, muy entregadas, muy habituadas a estos vicios. Ahora que los cristianos, ¿verdad?, han sido sacados de esa sociedad sin Dios, de esa vida pecaminosa, y han sido regenerados y transformados por el Espíritu Santo de Dios, Pablo les recuerda y les dice: esos vicios y esos pecados, esos no son de cristianos. Y recuerden que el que practique esta clase de pecado no heredará el reino de Dios. No se les olvide, mis amados hermanos, que ustedes una vez fueron eso, estuvieron allá, pero ahora están en Cristo, ahora son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, amén, amada iglesia, a vivir continuamente para Dios. Voy a invitarle a estar de pie, amado hermano. Demos gracias a Dios esta mañana por su bendita palabra. Padre soberano y Dios de toda gloria, te damos gracias por estos momentos en que nos has permitido estar en tu presencia en esta mañana, considerando tu bendita palabra, la enseñanza bíblica para el beneficio de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a perseverar con gozo, con firmeza en el camino del Señor. Oh Dios, que estas cosas que hemos hablado, Señor, también como advertencia, como amonestación, sean también, oh Dios, para fortalecernos espiritualmente, para abrir nuestros ojos, para guardarnos, Señor, para ti, para advertir, Señor, para advertir el riesgo, el peligro que muchas veces está cerca o nos rodea. Oh Dios, ayúdanos a estar preparados continuamente y líbranos del pecado y de la tentación maligna, y afirma nuestros corazones en ti, y que la obra del Espíritu Santo sea cada día gloriosamente aumentada, avivada en nuestros corazones, Señor, para vivir para tu gloria todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu de Dios, te lo pedimos, Padre nuestro, y te damos la gloria y la alabanza en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios nos ayude, amén, amada iglesia.